Buenas tardes. El día de hoy le voy a exponer las diferentes estrategias que existen para la recolección de información. Y mi nombre es Esmeralda de Jesús Molina Juárez. Bueno, hay una clasificación entre estrategias primarias y estrategias secundarias. Y se encuentra que las estrategias primarias también son denominadas como métodos básicos. Primeramente tenemos como estrategia la observación, que pues resulta ser de las más comunes. Incluso la observación la hacemos pues de manera cotidiana. La única diferencia entre la observación cotidiana y la observación que tiene fines científicos radica en que esta última es sistemática y propositiva. Además, se hace un énfasis en que la observación no simplemente puede ser visual, o sea, también participan todos los sentidos. Por otra parte, tenemos también cabe mencionar que la observación va a continuar hasta que se logre una saturación. Después tenemos lo que es la autoobservación, como lo pueden ver aquí, y pues en esta se dice que los observadores se involucran en la misma situación que las personas observadas para lograr una comprensión existencial del mundo tal y como la están percibiendo las personas investigadas. Después tenemos lo que es la entrevista, es también otra de las más comunes dentro de la investigación cualitativa, y se dice que en esta, pues es una técnica muy valiosa que proporciona información, pues interesante, tiene una estructura y un propósito. Además, la entrevista busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado. Así como se dice desmenuzar los significados de estas experiencias que tienen. Se puede decir que para unos elementos, para comprender mejor la entrevista cualitativa, pues es el mundo de la vida, el significado, la ambigüedad, la situación interpersonal, entre otras. Dentro de la investigación cualitativa se realizan entrevistas semiestructuradas que tienen una secuencia de un tema y algunas preguntas sugeridas. Además, presentan una apertura en cuanto al cambio de tal secuencia y forma de las preguntas, de acuerdo con la situación de los entrevistados. Un punto muy interesante en la aplicación de las entrevistas es que cuando se va a hacer uso de algún medio de grabación, es recomendable, según la autora Kaplan, que primero deben durar varios tiempo sin prender el aparato, ya que para que el entrevistado pueda entrar en contexto y grabar. Después tenemos la fotobiografía, que esta consiste en poner varias fotos delante del evaluado, porque primeramente esta es una técnica de recolección de datos por medio de fotografías, como lo mencioné anteriormente, en la cual el evaluado, el entrevistado o el investigado, perdón, va a ir narrando fragmentos de su vida con sus propias palabras, señalando los acontecimientos y experiencias más importantes. Por eso esta es una estrategia muy importante porque de aquí se puede obtener qué experiencias, qué emociones le va implicando cierta fotografía a nuestro investigado y por ende, pues vamos obteniendo más datos sobre él. Cabe mencionar que existen dos tipos de fotografías, que serían aquellas que contienen información y las que provocan una reacción emocional, como lo mencioné anteriormente. Después tenemos las narrativas, estrategias narrativas. Estas pues se refieren a platicar historias y el objeto investigado es la historia misma. En estas también vemos que el propósito es ver cómo los respondientes en la entrevista le dan un cierto orden al flujo de la experiencia para darle sentido a los sucesos y a las acciones de su vida. O sea, es como ir catalogando el nivel de importancia que tienen para cada cosa.
Y pues las historias o el historial de vida, pues también lo omití, pero también es muy relevante, ya que pues de este podemos obtener, como lo hemos mencionado de las otras estrategias, información relevante, acontecimientos importantes en la vida del investigado, así como su percepción del mundo real. Por eso es importante también la aplicación de historias, la utilización de historias o del historial de vida. Después tenemos el grupo focal y pues dice que esta es una técnica de investigación, como lo mencionamos, que consiste en una entrevista grupal dirigida por un moderador. O sea, hay una persona que va a estar dirigiendo a través de un guión de temas o de entrevista. Y lo que buscan los grupos focales más que nada es la interacción entre todos los participantes como método para generar información. Todos van a ir participando, el moderador va a ir dirigiendo y entonces a través de esto también, como lo es con todas, se va recolectando información relevante. Después tenemos la investigación endógena. Esta investigación se genera desde adentro de los propios miembros del grupo, o sea, son ellos los que eligen el objetivo, son ellos los que definen el foco de interés y estos son los que escogen los procedimientos metodológicos y diseñan la investigación. ¿Por qué? Porque en la lectura revisada previo a la realización de la presentación, decía que cuando llegaba un método extranjero para con ellos, era más difícil que se liberaran o que se expresaran de manera, o sea, natural. Por eso es que en este tipo de investigación se permite la involucración de los miembros para elegir la manera de trabajar, por decirlo así. Y pues después tenemos a los cuestionarios. Y bueno, los cuestionarios sabemos que son pues propios de la investigación cuantitativa. Podríamos decir que en la investigación cualitativa pues podrían generarnos cierto limitación. Sin embargo, pues aquí lo utilizaríamos de manera con las preguntas abiertas. O sea, con las preguntas abiertas es de la manera que podría aplicar para la investigación cualitativa. Perdón. Después tenemos a las estrategias secundarias o que también conocemos como métodos híbridos y pues en estos podemos observar ahí en las diapositivas también que están la investigación-acción y el análisis de contenido. La investigación-acción más que nada busca investigar y conocer para poder actuar. Estos se enfocan más que nada en tener un plan de acción para, en el caso de que exista una problemática, por decir así, con la población, pues planear algo para mejorar las condiciones de esta situación. Dice que sus componentes de este tipo de investigación, según Lewin, es la planificación, primero planear, identificar los hechos, ejecutar el plan y hacer un análisis. Por otra parte, tenemos el análisis de contenido. Este análisis de contenido se refiere más que nada al contenido de la conversación. ¿Por qué? Porque según la lectura revisada, el contenido de información nos puede, más bien de la conversación, nos brinda muchas cosas, nos brinda, por ejemplo, la manera en la que se expresan las personas, pues nos puede decir mucho sobre su manera de pensar, sobre su percepción, sobre aspectos muy subjetivos. Y por eso el análisis de contenido aparece como una estrategia secundaria de métodos híbridos, porque se enfoca precisamente en eso, en, en el, en el relato, por decirlo así. Y pues como procedimiento para llevar a cabo este tipo de análisis, se tiene determinar primeramente el contenido del estudio, es decir, qué es
lo que se va a estudiar primeramente. Después se debe de tener en claro cuáles son los elementos a estudiar, o sea, en qué se va a enfocar el estudio. Después se debe definir el campo de observación para la realización de este análisis y finalmente ver cuál va a ser la forma en la que se va a recabar esa información. Y bien, uno de los cuestionamientos era en cuál es la similitud y cuál es la diferencia entre estos dos tipos de estrategias. Si bien la similitud entre estas dos estrategias, pues como lo dice aquí, es que ambos son métodos primeramente y por lógica que se utilizan en el desarrollo de estudios cualitativos, funciona para el desarrollo de este tipo de estudios y la similitud principal es que ambos buscan obtener conocimiento sobre una realidad social. Esto es como lo que los une. Sin embargo, la diferencia es que por lo general los métodos híbridos son de uso tradicional en la investigación cuantitativa. Mientras que los básicos, pues ya estos sí son exclusivamente de la investigación cualitativa. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, y muy interesante, es que los métodos básicos, si lo pudieron identificar en las diapositivas anteriores, se enfocan sobre todo en obtener conocimiento. O sea, buscan saber algo y ya. Y a lo mejor este conocimiento les puede servir para hacer teorías, ampliar un abordaje teórico que ya existía, hacer entrevistas, artículos, en fin. Entonces, como pudimos observar en la diapositiva anterior, en los métodos híbridos no se limitan nada más a conocer, sino que ellos quieren hacer un plan de intervención para actuar, para mejorar las condiciones que existen en determinado lugar. Entonces, esta es la diferencia principal. Unos nada más se enfocan a conocer y otros se centran en no nomás en conocer, sino en actuar. Después tenemos la entrevista. Ya habíamos mencionado un poquito sobre que pues la entrevista es una conversación que tiene una estructura, tiene un propósito, que es el de buscar entender el mundo desde la percepción que da el entrevistado y pues a través de sus experiencias, ¿no? Tenemos varios tipos de entrevista. Está la entrevista individual estructurada y bueno, esta se dice que es de las más convencionales y está caracterizada por la preparación anticipada. Por eso es que se dice estructurada, porque desde antes ya la tienen preparada para solo ir a aplicarla. Y pues tiene un cuestionario de guía, o sea, ya se tiene, por decir, un formato para la aplicación y en la mayoría de las ocasiones es de una forma estricta en su orden de formulación. O sea, no así tal y como está escrita, así es como se aplica. Después tenemos la entrevista individual en profundidad. Y bueno, este se dice que es el instrumento preferido. ¿Por qué? Porque no nada más basta con ir una vez y ya yo tengo específicas mis preguntas y ya no, sino que busca es en varias sesiones, se va obteniendo mucho más información de la que se podría obtener en una estructurada. ¿Por qué? Porque se permite hacer una ampliación, o sea, más profundo. No nomás es lo que yo tenía preparado ya, sino que esta nos permite profundizarnos un poquito más y por ende, pues obtener más información que podría servirnos para conocer lo que esperamos. Entonces, por eso, este es un elemento básico en la investigación. Después tenemos la entrevista del grupo focal, perdón. Ya hemos mencionado sobre el grupo focal anteriormente y pues decimos que esta últimamente ha recibido más atención en su uso. Y es que una de sus primeras características es que de, su carácter es colectivo. O sea, no es individual como por lo general conocemos las entrevistas, sino que esta se hace en grupo y contrasta con la singularidad personal de la entrevista en profundidad. O sea, que por eso es la diferencia.
y recibe este nombre de focal al menos por dos sentidos. El primero se centra en el abordaje a fondo de un número muy reducido de tópicos y problemas. Y en el segundo, en la configuración de los grupos de entrevista, pues vemos que se hace a partir de la identificación de alguna particularidad relevante desde el punto de vista de los objetivos de la investigación, lo que lleva a elegir solamente sujetos que tengan dicha característica, por lo general entre 6 y 8. Dicho en otras palabras, cuando se va a hacer una entrevista de grupo focal, ya se tiene como un tema identificado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Reúnen a los individuos que tienen las características del tema a investigar. Por ejemplo, si se va a investigar, pues sobre qué piensa la gente de tal cosa. O que trabajadores de tal empresa, pues ya buscan a varios miembros, por lo general son de 6 a 8, como mencioné, y sobre esto se va a hacer la entrevista de manera colectiva. Y después tenemos a una que se llama el taller investigativo. Y pues esta es una estrategia de particular importancia en los proyectos de investigación de acción participativa. Es un diseño de investigación y su fortaleza principal estriba en la posibilidad de brindar el abordar desde una perspectiva integral y participativa situaciones sociales que requieren algún cambio o desarrollo. Y bueno, ya mencionamos algo sobre los grupos, pero podemos decir que pues estos propician la interacción, en particular los grupos focales, mediante la conversación acerca de un tema u objeto de investigación en un tiempo determinado. Además, este tipo de grupos también provoca confesiones o autoexposiciones entre los participantes a fin de obtener de estos información sobre tema de investigación. Es decir, como dijimos, en este tipo de grupos, pues hay un moderador. Entonces, a veces, se da la situación en que los participantes, pues platican desde su perspectiva personal, platican experiencias, sucesos relevantes que pues nos pueden servir para estar obteniendo de nueva cuenta información. Un fenómeno muy interesante dentro de la investigación cualitativa es la cartografía. La cartografía, en este caso, la nombramos cartografía social y pues se dice que este es un instrumento para la construcción de conocimiento desde la participación y el compromiso social, posibilitando la transformación del mismo. Entre las funciones de la cartografía está pues en la creación de mapas del escenario o terreno de investigación. Aquí puse un ejemplo de uno. O sea, nos permite conocer a través de un mapa cuáles son las características, particularidades, rasgos de la población a investigar, por decirlo así. Y pues esta sirve para que el investigador pueda centrarse dentro del área de trabajo, orientarse y acercarse a la realidad social o cultural del objeto de estudio, perdón. O sea, le sirve para conocer todo prácticamente de su objeto de estudio y pues por ende esto le permite tener se puede decir que un mejor desarrollo de la investigación porque ya le brinda más conocimiento. Y finalmente tenemos pues los tipos de investigación. Estos pues los planteó Gregorio Rodríguez Gómez. Él los denominó sistemas de observación y pues tenemos varios. Por ejemplo, está el de sistemas categoriales, que se trata de observar a fenómenos preestablecidos por las preguntas de investigación. Un ejemplo de esto es un estudio en el que un observador pretende determinar si en un grupo de alumnos atrae más la atención tener un docente hombre que una docente mujer. Entonces aquí ya se están determinando cuáles son los indicadores de atención. O sea, vamos a categorizar, en este caso, a la docente mujer o al docente hombre y así sucesivamente. Después tenemos a los sistemas descriptivos. Estos se dice que son abiertos
Su identificación del problema se realiza con base en las conductas, acontecimientos, etcétera. Por ejemplo, si en un lugar se intenta observar las pautas de agresión, por decir en un grupo de preescolar, pues lo que se hace es iniciar una observación abierta. O sea, primero se empieza a observar a todo el grupo y ya después esto mismo nos va a ir permitiendo hacer categorías y tipos de conductas. O sea, nosotros vamos a ir observando a qué alumno es el que está creando estas conductas y también cuáles son los tipos de conductas, o sea, qué tipo de agresividad se da. Y pues así esto nos va sirviendo para hacer observaciones posteriores. Y pues aquí se da como sugerencia el uso de cuaderno y de lápiz. Después tenemos los sistemas narrativos. Estos dan una descripción detallada de los fenómenos y procesos que ayudan a buscar patrones de conducta y comprensión. Aquí, pues, más que nada se trata de recoger de la manera más minuciosa posible todo el flujo de una conducta, por lo que el tiempo de la observación lo determina la duración de este acontecimiento. O sea, depende de cuánto dure, pues es lo que se va a estar ahí. Un ejemplo de esto, pues, podría ser, aquella que una investigación por ejemplo, en las tribunas de un grupo de aficionados. Estamos ahí y, pues, observamos cuál es la actitud, o cuál es el comportamiento, o qué es lo que dice el grupo cuando su equipo va ganando y cuando va perdiendo. O sea, por eso depende de cuánto dure, pues, va a durar el proceso y ahí se va a estar observando todo. Y finalmente, tenemos los sistemas tecnológicos y es en estos en donde registramos las situaciones mediante sistemas de grabación. Esto nos sirve mucho porque se puede hacer una revisión repetida de lo que sucedió. Entonces, por ende, pues se puede tener una descripción más fina y más detallada, ya que pues tenemos a nuestro alcance estar escuchando de nuevo eso que nos dijeron en ese momento. Y pues estos serían los tipos de observación encontrados y en sí, pues una explicación de manera generalizada de las estrategias de recolección de información.